Siempre creí que los hospitales eran lugares de sanación, donde la vida se preservaba y las esperanzas florecían. Pero en mi experiencia en el Hospital General de Santa Rosa, entendí que no todas las historias tienen un final feliz. Desde el primer día que pisé aquel edificio antiguo, supe que algo oscuro se cernía sobre sus pasillos. Me llamo Javier, y como enfermero de noche, mi rutina consistía en atender a los pacientes de la planta 3, una sección que siempre parecía estar envuelta en una extraña penumbra. Las luces parpadeaban como si lucharan por mantenerse encendidas, y el aire olía a antiséptico mezclado con algo más, algo que nunca pude identificar pero que me erizaba la piel. Desde hacía semanas, escuchaba murmullos en los corredores vacíos. Al principio pensé que eran los ecos de las conversaciones de los pacientes, o tal vez mi imaginación jugándome una mala pasada en las largas noches de guardia. Sin embargo, esa percepción cambió una noche fatídica cuando, mientras revisaba el historial de un anciano en una habitación solitaria, escuché un susurro cerca de mí. «Ayúdame». La voz era débil, casi como un eco distante, pero la urgencia en su tono me hizo girar rápidamente. La habitación estaba vacía, sus paredes descoloridas y frías. Miré a mi alrededor, sintiendo un escalofrío recorriendo mi espalda. Me convencí de que debía ser un efecto del cansancio. Tras una profunda respiración, continué mi ronda. Pero a partir de esa noche, todo cambió. Los susurros se intensificaron. Parecía que otras almas me reclamaban, cada vez más desesperadas. Un paciente en la habitación 301, una mujer llamada Marta, empezó a hablarme de sombras que la acechaban desde el rincón de su cuarto. Ella decía que veía figuras indistintas, con rostros pálidos que permanecían en la penumbra sin acercarse. «¿Qué quieres de mí?», preguntaba, con lágrimas en los ojos, mientras me negaba a mirar hacia el punto que ella señalaba. Sabía que no quería ver lo que ella veía. No pasó mucho tiempo antes de que todo se tornara insostenible. En el silencio de la medianoche, gritos desgarradores resonaban por los corredores. Eran aquellos que estaban en agonía, pero también parecían surgir de los propios muros, como si las paredes estuvieran llorando por las almas atrapadas en su interior. Una noche, decidí seguir los ecos de uno de esos gritos. Mi corazón latía fuertemente, pero sabía que no podía permanecer ignorante. Fui guiado por un impulso que no podía resistir. Al final del pasillo, encontré la puerta de una habitación cerrada, la habitación 307, que había estado clausurada desde hacía años. Con manos temblorosas, empujé la puerta que chirrió al abrirse, revelando un lugar cubierto de polvo y telarañas. Las paredes estaban adornadas con manchas de moho, y había un aire aún más pesado dentro. Allí, en la oscuridad, vi algo que me heló la sangre. Una figura espectral, con características borrosas, estaba flotando frente a mí. No era humano, pero tampoco completamente ajeno. Sus ojos vacíos parecían atravesarme, y una voz resonó en mi mente: «Nos has olvidado». El horror me paralizó. Intenté retroceder, pero las sombras se arremolinaron a mi alrededor, atrapándome en una prisión invisible. De repente, mis recuerdos comenzaron a fluir, las voces de los pacientes que habían pasado por el hospital. Recordé a aquellos que habían sido olvidados, a quienes se les dio la espalda por el dolor y la desesperanza. Las figuras comenzaron a hablarme, exigiendo recordar sus nombres, sus historias. Pude ver flashes de sus vidas, desgarradores momentos de sufrimiento y soledad. Era como si el hospital mismo se alimentara de su miseria, atrapando sus almas entre sus paredes. En ese instante comprendí que no había forma de escapar. Luché con todas mis fuerzas, pero pronto comprendí que el horror no era solo aquel lugar, sino lo que había en mí. La compasión que sentía por los pacientes, sus historias no contadas, se transformó en una carga abrumadora. Aquellas almas clamaban justicia, clamaban por ser liberadas. Hoy, mientras escribo estas líneas en la soledad de mi habitación, siento que he sido marcado. El hospital, con su neón parpadeante y sus ecos persistentes, se ha convertido en parte de mí. Esa noche, salí de la habitación 307, pero dejé una parte de mi alma allí, atrapada en la oscuridad entre las sombras.
Y aunque nunca más volveré a trabajar en el Hospital General de Santa Rosa, sé que cada vez que cierro los ojos, escucharé sus susurros. Nos has olvidado, entrenándose en mi mente, recordándome que ahí en la penumbra, las almas todavía buscan paz. Cuando decidí internarme en el hospital para someterme a una sencilla operación de apendicitis, jamás imaginé que el lugar se convertiría en un laberinto de pesadillas. La luz opaca de los pasillos iluminaba de manera tenue las paredes blancas y frías, dando al ambiente una atmósfera inquietante. Desde el inicio, algo en el aire me pareció diferente. Me instalé en mi habitación, con un lecho que parecía más una trinchera que un lugar de descanso. La noche llegó despacio, como si el tiempo se hubiera detenido. Mi mente, invadida por una extraña mezcla de sedantes y nervios, comenzó a divagar. Los ecos de los pasos de las enfermeras resonaban en el pasillo, acompañados por el ocasional zumbido del equipo médico. Sin embargo, había algo más. Un murmullo bajo, como si las paredes estuvieran susurrando secretos olvidados. A medianoche, desperté de un sueño inquieto. Un frío glacial me recorrió la espalda y decidí levantarme para ir al baño. Las luces parpadeaban de manera irregular y el silencio se sentía denso, casi palpable. Al abrir la puerta de mi habitación, el pasillo se expandió ante mí, como un callejón sin salida. Me armé de valor y avancé lentamente, cada paso resonando en mis oídos como un tambor. De repente, algo me detuvo. Una sombra al final del pasillo, oscura e indefinida. Intenté convencerme de que se trataba del juego de luces, de mi mente trastornada por la medicación, pero la figura se movió, deslizando la cabeza de lado a lado. El corazón me latía desbocado. En un acto de desesperación, me giré para regresar a mi habitación, pero la puerta estaba cerrada. Me di cuenta de que estaba atrapado en este lugar que se convertía en mi prisión. Hola, llamé, aunque sabía que nadie podía escucharme. Pero la figura continuó su danza macabra, acercándose lentamente, como si disfrutara de mi terror. Quería gritar o correr, pero el miedo me paralizó. Fue entonces cuando escuché las voces. Eran susurros, que parecían venir de las paredes mismas, de pacientes que nunca se fueron, de historias que resonaban en los corredores vacíos. ¡Ayuda!, gritó una voz familiar, y el terror se intensificó. Era la voz de una mujer, la misma que había compartido habitación conmigo antes de la operación. Recordé su rostro, pálido y asustado, su risa nerviosa mientras hablábamos de trivialidades para distraernos del miedo. Pero ahora, su voz venía desde el hilo de oscuridad que avanzaba hacia mí. Desesperado, me volví nuevamente hacia la figura. Ya no era solo una sombra, se había transformado en una delgada silueta con rasgos vagos, como un espejo roto que reflejaba mis propios temores. ¿Qué quieres de mí?, murmuré, sintiendo que la valentía se desvanecía con cada palabra. No estoy aquí para hacerte daño, respondió la figura, su voz era un eco lejano, como si estuviera atrapada entre mundos. Vengo a advertirte. ¿Advertirme de qué?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. La atmósfera en el hospital estaba cargada de dolor, tristeza y desesperación. Pacientes perdidos en su propia lucha, almas incapaces de encontrar la paz. De que hay quienes no están listos para dejar este lugar, continuó. El hospital es un refugio para los vivos, pero también es el hogar de aquellos que se aferran a sus miedos. Debes escapar antes de que el miedo te consuma. En ese momento, sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Un aire frío envolvía mi piel, y el murmullo de las voces se intensificó, formando un coro de lamentos. Me giré y, como un destello, vi la puerta de mi habitación entreabierta, una luz cálida brillando al otro lado. Sin pensarlo dos veces, corrí hacia ella. Cada paso era un desafío, mis piernas temblaban por la adrenalina y el miedo. La sombra me seguía, pero no me detuve. Alcancé la puerta y la empujé con todas mis fuerzas. Cuando crucé el umbral, la figura se desvaneció, y el murmullo cesó como si nunca hubiera estado allí. Me encontré de vuelta en mi habitación, pero todo había cambiado.
En lugar de la fría luz que me rodeaba antes, ahora estaba iluminada con un resplandor suave y acogedor. La cama parecía más una invitación a descansar que un campo de batalla. Me desplomé sobre el colchón, recuperando el aliento. Pero, en el fondo, sabía que la batalla no había terminado. No podía mirar atrás y enfrentar lo que había dejado. Sus rostros, sus lamentos, todo quedaba atrapado en ese hospital, sin saber que yo había sido uno de los afortunados. Cerré los ojos y, mientras la paz me envolvía, comprendí que había escapado a tiempo, pero que siempre llevaría las cicatrices de esa noche, ancladas en mi memoria como ecos en la noche. El hospital, con sus secretos ocultos y sus sombras danzantes, quedaría grabado en mi alma, recordándome que todos debemos enfrentar nuestros miedos al final del día.